Bueno, muy buenas a todos. Vamos a comenzar hoy la cátedra Efectos Neurofisiológicos de la Música en el Sistema Nervioso. Vamos a estar mirando cuáles son todo el campo que tiene a nivel cerebral, cómo ingresa la música a nuestro cuerpo, cómo produce cambios a nivel del cerebro y pues finalmente cuáles serían algunas alteraciones que están asociadas a la música y que tienen el efecto a nivel de las neuronas y a nivel del cerebro. Hay que comenzar por la neuroanatomía y la neurofisiología de la música. Cuando nosotros escuchamos música, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con sea música que nos guste, sea música que no nos guste, sea ondas binaurales, cualquiera de la música que recibimos, todo va a entrar por la vía auditiva. La vía auditiva es el trayecto de las ondas sonoras que llegan al epitelio ciliar y son transformadas a energía eléctrica. Todo lo que percibimos, incluso ese megáfono que pasó fuerte, que se escuchó, todo va a ser percibido por la vía auditiva, de una manera agradable o desagradable, tan fuerte como ese megáfono que escuchamos hace unos segundos, o tan agradable como una música sinfónica o música con ondas bineurales que va a tener un efecto positivo. Cuando ya llegan al epitelio ciliar, son transformadas en energía eléctrica y esta es conducida a través de las dendritas. Recordemos que una vez que entra las ondas sonoras a través del oído, estas se van a reflejar por este nervio, que es el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, este nervio que ven acá. Entonces, el nervio vestíbulo coclear va a estar unido a su vez a muchas neuronas. ¿Hacia dónde? Hacia el eje del tálamo y hacia el eje del encéfalo como tal. Entonces, cuando ya se recibe una percepción auditiva, hay una segunda neurona que entra en el núcleo anterior y el tubérculo lateral. Ahorita vamos a mostrar una imagen con los cortes transversales y mirar los sitios a donde llegan esos axones del ganglio espiral. Y tenemos una tercera neurona que se va a ubicar en la oliva superior o protuberencial y sus axones harán sinapsis en esta cuarta neurona. Y ahorita lo vamos a ver en este reflejo. Aquí vamos a ver la función desde la neurofisiología y desde la neuroanatomía, cómo llegan desde el sistema nervioso hasta el lóbulo temporal derecho, que es donde se da la interpretación. La quinta neurona está ubicada en el tubérculo cuadrigémino inferior y recibe axones de esa cuarta neurona y se va a constituir en el centro auditivo fundamental del tallo encefálico. Esas neuronas se van a comunicar del lado opuesto y también hacen sinapsis con una sexta neurona ubicada en el cuerpo geniculado interno, que es este que ven acá, a nivel del tálamo, en el diencéfalo. Entonces, en este cuerpo cuniculado interno, ya la séptima neurona se ubica en la primera circunvolución temporal, que es el área llamada centro cortical auditivo primario. Ya este córtex auditivo está aquí, es donde ya se va a dar esa interpretación de lo que se ha escuchado. Y la séptima neurona se va a ubicar en la primera circunvolución temporal, esa primera circunvolución, ese es el área llamada centro cortical auditivo primario. Si nosotros partimos desde donde se recibe esa electricidad, ese impulso nervioso, que es acá en el nervio vestíbulo coclear, va a pasar por ese núcleo coclear, luego transversalmente va a llegar al complejo olivar y luego va a llegar a el colículo inferior y del colículo inferior va a llegar a este cuerpo geniculado medial ya a nivel ya del tálamo y posteriormente va a llegar al córtex auditivo de ese lóbulo
temporal. Es fundamental señalar que las fibras que nacen del núcleo lateral de esta oliva, pues en principio neuroanatómico, pues es lo que da a entender lo que es la audición vía auricular. ¿Por qué? Porque en esta oliva superior, o sea, desde esta oliva, o desde esas fibras que nacen en esas olivas ipsilateral de este lado y contralateral, pues podemos ver que las personas desarrollan su audición vía auricular equilibrada. Más adelante, bueno, ya en algunas patologías en donde hay problemas auditivos que ya son revisadas por el otorrino, pues ya allí se va a afectar un poco lo que es la percepción musical. Entonces, todas esas señales auditivas diferentes van a estar relacionados con el procesamiento musical. Y aquí la cóclea pues va a tener un papel fundamental, pero recordemos y repasemos cómo entra la música al cerebro. La música se origina como vibraciones que se propagan por el aire, ¿no? Por estas ondas aéreas. ¿Como cuál? Como una trompeta, desde un violín, desde agradable o tan desagradable como un megáfono fuerte que pase, ¿verdad? Vendiendo productos, como escuchamos hace poco, que es los decibeles son tantos, son tan fuertes que generan sensación de desagrado, de malestar. Y ahorita vamos a ver cuáles son los puntos del cerebro que están asociados a ese agrado o ese desagrado por lo que estamos recibiendo. En el punto 2, pues vamos a ver que en ese oído externo la forma de la oreja o del pabellón auricular no es arbitrario. Esta forma de la oreja o del pabellón auricular está magníficamente creado, diseñado para recibir las ondas sonoras. Y estas ondas sonoras van a entrar al oído medio y en este oído medio se van a amplificar. Van a llegar ¿a dónde? Al tímpano, y al llegar al tímpano o esta membrana timpánica, pues ya sabemos que después de allí vienen estos tres huesecillos importantes, que es el martillo yunque y el estribo, en donde ese movimiento va a estimular los fluidos que están al interior de esa cóclea, en donde se van a convertir de ondas sonoras a impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos pues van a viajar por este nervio vestíbulo coclear, que va a desenfocar, como hemos visto en la neuroanatomía de estos nervios, va a llegar al tálamo. Luego van a ir ¿a dónde? Van a ir a el lóbulo temporal, en donde ya se va a dar esa amplificación del auditiva primaria. Ahora bien, el primer procesamiento de la señal acústica, ¿en qué está basado? Está basado en aspectos que ya hemos analizado: tono, timbre e intensidad musical, lo que nos permite identificar si la melodía, ¿ya?, me va a generar una sensación de tranquilidad o una sensación de estrés. ¿Por qué razón? Por ejemplo, muchas veces pasa, y más que todo en los actos fúnebres, cuando usted escucha la trompeta, la corneta, y generalmente está asociado a actos fúnebres con personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Militares. Cuando van a hacerle la despedida, vamos a encontrar un sonido de estos instrumentos de viento muy característico. ¿Y cuál es? El del acto fúnebre. A veces se hacen disparos. Pero, ¿qué efecto tienen estos sonidos en nuestro cerebro? Bueno, sobre todo a nivel de la amígdala, donde se va a dar una respuesta generada o asociada a taquicardia y a diaforesis. Entonces, cuando uno escucha este tipo de música que genera estos efectos negativos, pues va a tener, sobre todo en los familiares, o si la persona que falleció es muy allegada a usted, va a tener esa sensación de taquicardia, de miedo, ¿verdad?, de temor, y es precisamente lo que se está generando. Por eso hay muchas personas que evitan ir a funerales, ir a estos eventos, porque ya lo han experimentado y son sensaciones que son desagradables
al cuerpo y que están asociados a situaciones de diestrés. Ahora bien, la corteza prefrontal tiene un papel fundamental. ¿Qué áreas del cerebro están asociadas con la música en general? Bueno, la corteza prefrontal rostromedial, aquí en esta parte, recuerda y procesa los tonos. Recuerda y procesa los tonos. Cuando yo escucho una nota musical, mi corteza prefrontal va a recordar y va a procesar. Si bien en el lóbulo temporal, aquí está la corteza auditiva primaria, yo puedo a través de esta área prefrontal generar lo que es las habilidades o lo que tienen que ver con las funciones, más que todo ejecutivas, organización. Si yo, por ejemplo, voy a aprender a tocar un piano, yo debo organizarme. Mi maestro, el instructor que me va a ayudar a tocar el piano, a tocar la guitarra, pues me va a dar unas nociones básicas de conocimiento del instrumento que yo voy a poder posteriormente recordar. Pero ¿qué sucede en algunas veces? Que queremos inmediatamente ir al instrumento y tocarlo sin tener una noción previa. Entonces es importante que recordar que es responsable del aprendizaje de las estructuras musicales está asociado a esta corteza prefrontal. Si usted va a aprender a tocar guitarra, lo primero que le va a decir su instructor es, hombre, primero reconozcamos la guitarra, la caja de resonancia, el diapasón. Cuando usted va a ejecutarla, al principio, normalmente la digitación, la presión sobre las cuerdas, es una de las cosas que más pudiéramos decir que afecta a los principiantes. ¿Por qué? Porque a los dedos de tanto pisar se le va a generar una especie de hipertrofia a nivel del pulpejo del dedo, con lo que llaman popularmente algunos callos que se forman ahí y que esa queratinización del pulpejo por la repetición, pues con el tiempo se va endureciendo y podemos ver que algunos músicos pues ya tienen esta zona o demasiado dura al principio, pero ya después se vuelve sensible. Entonces, estas estructuras musicales, este aprendizaje está coordinado por la corteza prefrontal. Ahora, el lóbulo temporal está encargado del procesamiento básico de ese sonido, que va a separar la armonía musical de otros estímulos auditivos. Es decir, yo no voy a tener esa asociación por cualquier estímulo auditivo que tenga. Un ruido, un grito, un trueno, no es lo mismo que cuando yo percibo una melodía musical. Entonces ahí es donde se va a procesar y se va a clasificar, a depurar un sonido musical. ¿Y qué efecto va a tener esa depuración de esa sensación melódica que llega a mi oído? Va a tener un efecto en el sistema límbico, que es el responsable de percibir las emociones. Esto lo estaremos estudiando más adelante en la psicología de las emociones asociada a la música. Y esta comunicación del sistema límbico con el lóbulo temporal va a tener un impacto en los sentimientos, pero aquí hay un área también importante y es el área somatosensorial. Este área somatosensorial pues va a permitir de alguna manera que las sensaciones o las percepciones que se tengan en esta área pues van a procesarse y se va a dar esa asociación de qué, de lo que estoy percibiendo a través de la vía o del canal auditivo. Bueno, ahora bien, ¿cómo se da esa creación o esa interpretación musical? Es importante, pues, que entendamos que esto requiere de estructuras cerebrales complejas. Por ejemplo, cuando yo voy a ejecutar un instrumento musical, por ejemplo, en el caso de la gaita, la digitación, cuando colocamos los dedos en cada uno de los orificios, nuestro cerebro está haciendo una acción que está mediada por la corteza motora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la señal se envía hacia los nervios que están inervando
los miembros superiores y que están generando la digitación. Pero hay algo importante aquí, que no es solamente el efecto nervioso en la digitación, es las estructuras cerebrales complejas que se están activando. Todo el córtex cerebral se activa porque no es solamente pensar en la digitación, en qué notas voy a ejecutar. Hay notas que son altas y hay notas que son bajas y que van a estar relacionadas con qué, con enviar a nuestros pulmones, enviar la señalización para que se ensanche, sobre todo a nivel abdominal. Ya hemos visto que en la respiración costo-abdominal hay una presión sobre el diafragma, lo que permite que se realice ¿qué? Se realice la expulsión con medida de aire para yo llegar a las notas. Por eso, cuando ejecutamos instrumentos de viento, clarinete, gaita, saxo, trompeta, se necesita no solo la coordinación digital a través de los miembros superiores, también se necesita concentración, pensar en qué es lo que viene. La nota que viene es más alta o es más aguda. ¿En qué momento de la canción? Si la canción demora 3, 4 minutos, ¿en qué momento estoy? Por eso ahí donde entran algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, con resonancia magnética funcional por imágenes, donde se mostró que una persona antes de llegar a escena o de puesta en escena musical comienza a estudiar alguno de los temas o de las composiciones que va a ejecutar. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, mientras él piensa, incluso hasta tararea, incluso hace un compás y mira las notas, de pronto, desde esta nota de sol, de pronto el paso por una negra, sostenida por una blanca o por diferentes, eh, pues, representaciones musicales, y ahí se comienza a activar su lóbulo parietal y su lóbulo occipital. Y eso va a generar que se dé una planificación motora, es decir, que se envíen señales a los nervios espinales y de los nervios espinales a los nervios motores que están en los miembros superiores para que termine ejecutándose de esta manera, o de forma correcta el instrumento que se está generando. Aquí vemos algunas imágenes de esa resonancia magnética donde se puede ver la activación de no solamente la parte del lóbulo temporal, se activa también la corteza o de la parte prefrontal, se activa la parte parietal, occipital, porque es que es todo el cerebro en función. Además que ya está descrito el hemisferio, ¿verdad? Que está asociado a la creación musical, uno de los hemisferios del cerebro asociado, pero que la puesta en escena hace de que nuestro cerebro se expanda y a plasticidad neuronal, sobre todo para pensar en todas las cosas. Por eso un maestro que usted vea con la batuta dirigiendo una sinfónica está a plenitud. Es la concentración en estado puro, viendo cómo todo el sistema nervioso funciona. Ahora, si nosotros queremos aplicar esto a los estudios, a las cosas que hacemos en la cotidianidad, la música ayuda a que pueda haya más plasticidad. Muchos de ustedes tendrán afinidad por ciertas asignaturas. Les gusta más, a mí me gusta fármaco, me gusta neuro, a mí me gusta gastro, me gusta medicina interna. Pero si yo tengo cierta inclinación musical, desarrollo de manera inconsciente algunas habilidades, voy a ser diestro, por ejemplo, en algunos aspectos, como por ejemplo la cirugía. ¿Por qué? Porque al ejecutar un instrumento, usted se vuelve hábil en mover los dedos de las manos muchas veces hasta sin ver en qué zona usted está digitando. En el piano, ustedes ven pianistas que están cantando y ni siquiera están viendo dónde están colocando los dedos. Ya eso es automatismo que hace el cerebro. Ahora, mientras usted está durante ese viaje musical, mientras está en la interpretación, usted tiene que estar atento a anticipar lo que viene, no adelantarse, anticipar. Usted dice, bueno, el intermedio, en el caso de los músicos, cuando en el intermedio se descansa, el vocalista descansa, están los músicos a plenitud, es donde más tienen que estar concentrados, porque mientras que el cantante está entonando,
A veces un músico sale, pierde una nota y pasa desapercibido porque las personas están concentradas en cantar. Pero cuando se está en el intermedio hay que estar a plenitud. Aquí podemos ver cómo alumbra el hipocampo, cómo se enciende cuando toca recordar estos aspectos durante la interpretación de una canción. O sea, toca estar activo, toca estar alerta para poder entrar y pensar en lo que viene a continuación. Ahora, ¿cómo trabaja el cerebro en la interpretación musical? Pues, como hemos visto, todo músico en su diario vivir o su diario andar tiene que vivir en proalimentación y en retroalimentación cuando se está ejecutando. ¿Por qué? Un instrumento. Por ejemplo, en el caso de la guitarra, y era lo que veíamos pues con uno de los entrevistados, y es que cuando se está tocando y a la vez cantando, la activación del corte cerebral es mucho mayor, porque se activa la corteza premotora y motora primaria para tocar, hacer notas musicales en la guitarra. Pero además de eso, hay una corteza somatosensorial, es decir, que se está generando percepciones auditivas, visuales, porque a veces toca mirar los trastes en donde yo voy a hacer una escala musical. Yo tengo que ir mirando los trastes en el diapasón para poder mirar dónde se está tocando. Y si estoy cantando, debe haber una seria armonía entre la tonalidad, entre la entonación que yo estoy generando con lo que yo quiero proyectar, que es esa sonoridad musical afinada. Por eso, en el córtex premotor es un nexo entre lo que se escucha y lo que se produce. El córtex premotor, o esa corteza premotora, me ayuda a asociar lo que escucho a través de la corteza auditiva primaria y lo que produce, qué es lo que estoy produciendo, ese sonido que estoy generando a través de un instrumento, a través de mi propia voz. Por eso ustedes ven que en los cantantes es muy importante el retorno, la utilización de los in-ears, que son los dispositivos auditivos que se colocan en el oído para que se puedan escuchar y puedan estar todos en completa armonía. Bien, entonces ya entendiendo en la ejecución de una obra musical, en la entonación, de hecho, incluso en algunos ejercicios que ustedes hicieron, se dieron cuenta, algunos entonaban y de pronto hasta se escuchaban desafinados, pero el ejercicio, el hacerlo, me va a ayudar a mí a desarrollo de esa capacidad, de esa corteza auditiva primaria para poder llegar al objetivo. Bien, ahora, ¿de qué vamos a hablar? De algunas alteraciones neurológicas musicales. ¿Cómo es posible de que hayan alteraciones neurológicas? Bueno, partimos de una persona, un extraordinario músico, y es Mozart, que ya lo hemos estudiado. Resulta y pasa que a Mozart se le atribuyó que tenía el síndrome de Guillain de la Tourette o el síndrome de Tourette, que no es más que movimientos exagerados con los miembros superiores, incontrolados y con algunos ruidos o tics de sonidos. Vemos que son personas que constantemente están en movimiento. Eso se le atribuyó a Mozart. También se decían que tenía déficit de atención con hiperactividad, un trastorno psiquiátrico, que tenía trastorno maníaco-depresivo, que era depresivo, que tenía ideas paranoides y alucinaciones musicales, pero todo esto lo que hacían los envidiosos era tratar de minimizar o justificando su creatividad musical. O sea que según decían que él era hiperactivo y por esa razón era que hacía todas esas excepcionales obras musicales. Pero todo ese se le atribuyó y sabemos que Mozart fue uno de los grandes músicos de la historia universal. Pero ahora, el estudio de los trastornos neurológicos en la actualidad, hablemos de ciencia, o sea, no ha sido tan relevante. Hoy día la ciencia está más buscando investigaciones de origen infeccioso, de enfermedades no transmisibles, pero hay estudios, aún así hay estudios desde neurociencias que miren a ver
cuáles son las alteraciones musicales que se pueden dar en una persona, donde los más notorios generalmente se dan en músicos experimentados, es decir, personas que ya fueron músicos durante años y comienzan a presentar alteraciones neurológicas. ¿Cuáles son algunas de estas alteraciones? Las alucinaciones musicales. ¿Cómo comienza una alucinación? ¿Cómo comienzo yo a alucinar con música? Esto se puede dar por pérdida auditiva, por la edad avanzada, ¿ok? Y algunos efectos secundarios de fármacos como el dipiridamol, que es un fármaco utilizado en la coagulación. Entonces, las alucinaciones, como muestra este estudio de la revista de neurología, están muy asociadas a personas de edad avanzada que dicen, estás escuchando esa canción en el fondo. Cuando yo era joven, yo bailaba esta canción con tu abuela, con mi esposa. Entonces, usted dice, abuelo, pero es que yo no estoy escuchando nada. Claro que sí. Mira en el fondo, mira esa canción. Esa es una canción de Olimpo Cárdenas. Pero mi abuelo que escuche. Eso es una alucinación. ¿Y qué se cree? Que a las personas que tienen esos problemas de audición se les genera. Por otro lado, también está el síndrome Savant o Idiot Savants, ¿verdad? Que son estas personas que tienen unas cualidades excepcionales relacionadas con las habilidades musicales. Son muy buenos interpretando un instrumento musical. Eso se denomina el síndrome Savant. Personas que han sido expertas en un instrumento, que se han desarrollado en un campo de la música y que eso se cree que es una alteración porque no todos tienen las mismas habilidades. Y también, aunque no lo creamos, existe la epilepsia musicogénica o epilepsia refleja. ¿Qué es eso? Una crisis que se da de tipo epiléptica o crisis tónico-clónica generalizada, donde el paciente va a tener crisis al escuchar que un piano, un instrumento musical, estos dos, el piano y el órgano, son los que en algunos estudios se ha descrito que es donde más hay asociación. Pero uno pudiera pensar, oiga, por escuchar cierto tipo de música le va a dar una crisis epiléptica. De pronto uno pudiera decir, es muy raro que se presente en consulta, pero no es imposible, porque sucede y ya está descrito. El tratamiento en estos pacientes es con oscarbamazepina. También está la demencia frontotemporal. Esto se da cuando una persona de la noche a la mañana cambia por el gusto musical. Si le gustaba la salsa, el vallenato, de la noche a la mañana, no, yo de ahora en adelante voy a escuchar es ópera. Y busca y va a las tiendas, va en todas las plataformas ópera y todo el día pasa escuchando ópera y se cree Luciano Pavarotti o se cree cualquiera de estos músicos excepcionales de la ópera. Y eso va a tener un efecto en la familia, por eso se llama demencia. O sea, la persona de la noche a la mañana quiere escuchar música y todo eso, entonces termina poniendo a la familia aún más loca. Y puede llegar a lo que es la musicofilia repentina. Y mucha atención a este caso que les voy a presentar porque se dio precisamente en un profesional de la salud. Musicofilia repentina. ¿Qué es eso? Mire, se dio en un ortopeda reconocido, el doctor Anthony Sicori. ¿Qué sucedió? Él estaba hablando en la cabina de un teléfono en cierto país, pero estaba hablando con su madre y comenzó a llover fuerte, una tormenta. ¿Qué sucedió? Cuando él termina de hablar con su madre, sale corriendo y lo alcanza un rayo. Suena el rayo, lo afecta y él cae tendido en el suelo. En ese momento que él recibe esa descarga, este ortopeda, oígase bien, ¿qué sucede? Él narra que él estaba yendo como esas alucinaciones que le suceden a las personas antes de morir, que vio el túnel, que vio una luz, que iba en un sendero de paz, de tranquilidad. Y él cuenta de que él iba por ese camino, ya en el túnel que llaman, ¿no? En este tipo de alucinación que se da. Entonces, de pronto vuelve en sí, lo llaman. Eran las enfermeras que lo estaban reanimando. Cuando él vuelve en sí, que ya sale y que ya lo atienden y sale de este estadio, él comienza a tener ciertos gustos musicales, ¿no? De pronto tenía un gusto musical,
pero se le dio por comprar un piano. Y desde ese momento buscó un maestro para que le enseñara a tocar piano. Y él tuvo cierta fijación por la música de Vladimir Ashkenazy, es un pianista reconocido, una canción que se llama Shopping. Y él comenzó a tocar en el piano hasta que le salió la canción y todos los días, toda hora en el piano, tocando, o compró, se fue a la tienda y compró todas las obras musicales de este señor Vladimir, de este músico. Después comenzó a desarrollar su propia música y estaba en un estado de esa musicofilia que la esposa terminó esto con el divorcio, terminó con su familia, era obsesionado con la música, llegaba de los turnos, era para trabajar, dejó un poco al lado la medicina y era concentrado en la música. Hoy, hasta el sol de hoy, todavía está dando conciertos y pueden revisar la historia de este médico que recibió esto. Esto es lo que se llama musicofilia repentina. Es de pronto, de la noche a la mañana, tener amor, admiración por cierto tipo de música, de instrumento y de buscarlo y tratar de desenvolverse a tal grado que se convierta en eso, en una pasión y en una obsesión. Entonces, miren que a través de esto se puede, o se conoce que de estos grandes cambios y del efecto que puede tener la música en las personas a través de este caso extraordinario o a través de golpes, traumas cráneoencefálicos, que eso a veces va a tener efecto en diferentes funciones cerebrales, incluso en esa percepción que se tiene de la música, pues se termina llegando a estos estadios. Entonces, mediante esto, pues quería mostrarle todo el efecto que tiene la música, las alteraciones musicales y el efecto, pues, finalmente que tiene en el sistema nervioso. Entonces, de esta manera